Angélica, sobre todo un honor, imagínate con esas invitadas anteriores, me siento súper honrada de ser parte de este espacio, de verdad. Para mí también es muy importante esta entrevista porque tiene que ver con mi propia historia de vida y no solo porque sea colombiana, sino porque es una mujer referente en mi propio proceso de liderazgo, en mi propio proceso humano. Así que, Janita, cuéntanos un poco para ti qué es lo que más te gusta hacer, qué es lo que te apasiona, qué te moviliza el corazón. Bueno, me movilizan el corazón varias cosas. Hay una que es la que más me gusta, que es contar cuentos. Sí, yo cuando cuento cuentos, ¡buah! Como que es el top así de emoción, adrenalina, el corazón, todo. Sin embargo, he ido descubriendo que hay cosas que me mueven el corazón, que no tienen todo ese frenesí, pero que también hacen parte. Entonces, digamos que en otro latir me mueve mucho el corazón la gestión cultural y estuve distante de ella, pero vuelvo a aceptarla y me mueve el corazón facilitar. Eso también me encanta, estar como en equipos, en grupos humanos y facilitar para que entre los otros fluya la creatividad, la energía, que cuando terminen se sientan que pudieron organizar algo, que dieron un paso adelante, eso también me mueve el corazón. Son como que las tres cosas. Intenté a veces darle más énfasis a una, pero ya me doy por vencida y creo que son las tres. Ana Paola Cuenca es una comunicadora social. Ana Paola Cuenca, además de todo, es una gestora cultural. Inició siendo directora del Centro de Gestión Cultural de la Pontificia Universidad Javeriana, nuestra alma mater. Desde ahí en adelante ha hecho todo un proceso como gestora cultural, pero también tuvo un tiempo que se dedicó a recorrer Latinoamérica y el mundo. Cuéntanos un poquito de esa decisión de salir a caminar en algunos territorios y cómo te fue en ese caminar. Discúlpame, se fue un momentito. ¿Cómo te fue en ese caminar cuando saliste a recorrer Latinoamérica y el mundo? Esa decisión, ¿cómo la tomaste y qué encontraste en ese camino? Bueno, pues realmente para mí parte del gran amor por los cuentos, ha sido el regalo que me han traído. Yo pues cuento cuentos desde 1996, o sea, desde que tenía 19 años, y contar los cuentos me permitió viajar a festivales y conocer la gente. Entonces, creo que lo que me ha dado, y realmente es porque además con la gente que me encuentro es eso, otra gente que cuenta cuentos, gente que hace trabajo social, o sea, como que permite un encuentro distinto, al que si fuera de turismo, ¿no? O digamos que en otro tipo de dinámicas. Normalmente son cortos, no tan largos como yo quisiera, porque dependo del tiempo en el que me invitan, a veces me quedo unos días más. Pero yo lo que siento que he aprendido es, primero, una gran sabiduría, la sabiduría de cada lugar que teje cada persona en su ser y en su quehacer, la sabiduría de lo que cuenta y cómo se cuenta. Cada persona y cada comunidad se cuenta de manera distinta, se conecta con su pasado y con su estructura de una manera distinta y desde ahí se cuenta. Entonces, encontrar eso, tejer eso, los lazos de cariño, de amistad y además darnos cuenta que eso sí, es como que tenemos una misma historia que puede estar en diferentes momentos y ciclos y que además podemos tener una perspectiva distinta porque sí es distinta la perspectiva y la construcción, por ejemplo, simbólica de los pueblos en Chile, de los pueblos en Argentina, a la que hay en Colombia. O sea, sí tenemos sabores distintos y tenemos un acervo distinto, pero aún así, una de las cosas muy fuertes y también muy crueles es que estamos compartiendo un momento histórico, más allá de la pandemia, que sí es un momento histórico global. Llevamos unos años como en un momento histórico donde estamos viendo una transformación muy jodida, muy difícil. Y es muy fuerte ver cómo esa movida se ha ido asentando en todos los países de América Latina con la misma lógica e incluso en España también, o sea, cómo los movimientos de derecha han ido, digamos que asentando desde su temor, cómo los conceptos absurdos como ideología de género o estas luchas locas, desde la religión y desde el fanatismo y desde el desconocimiento, con argumentos absurdos empiezan a centrarse y parece que todos lo viéramos,
pero también parece que fuéramos testigos de una realidad en la que estamos inmersos. Es un poco loco. De la misma manera, cómo florecen las ecoaldeas, cómo florecen los movimientos sociales, cómo se empoderan las mujeres. Es muy raro, pero creo que esto es algo que lo vemos. O sea, somos parte de eso, a veces más activos, a veces menos, de cualquiera de todas estas cosas, pero es muy loco que siendo tan distintos nos estén pasando casi las mismas cosas. Algunas porque nos pasan como si estuvieran, como si las hubieran incubado en los diferentes países, y otras que tienen que ver con los movimientos que activamente hemos ido construyendo también en región, ¿no? Como región, que tiene que ver también con la diversidad cultural, con la pluralidad, también tiene que ver con todas las migraciones que de alguna manera también nos cambian los ritmos, nos hacen aprender otras formas de hacer, ¿no? Es un poco loco, pero chévere. Creo que por ahí iría hoy la reflexión, pues es lo que me ocurre hoy, ¿no? Mañana puede que tenga otra. Así es, porque uno está en movimiento constante, uno se va moviendo con el mundo también, ¿no? Y digamos que ese es uno de los elementos que más admiro de tu legado, de tu trabajo como tejedora de la región, y es que tienes esa capacidad de moverte, de ir, de flexibilizar los espacios, los escenarios. ¿Cómo inicia esa formación tuya? ¿Cómo es tu primer acercamiento a la narración oral? ¿Hay algún recuerdo, alguna memoria? Bueno, yo primero aquí tengo que voltear el tema de la admiración porque realmente yo soy muy gallina. Yo voy de paseo, voy de viaje, me lleva de festival, me consienten, me pechichan, me quedo unos días más en casas de amigos compartiendo o haciendo talleres. O sea, me pongo al servicio un poco, pero estoy en espacios primero de cuidado y siempre regreso. O sea, yo nunca me he ido así. En cambio hay gente, ¿no? Aquí como la señorita, que dicen me voy y se van y son aventureros y se van a otros países a explorar y realmente a vivir. Eso, por ejemplo, lo admiro mucho porque no es hasta el día de hoy no ha sido mi habilidad. O sea, llevo 43 años viviendo en la misma ciudad que he tenido estos tránsitos, pero además son esos, es ir, viajar. En algún momento sí estuve, pero fueron 4 meses fuera, Angélica, no fue tanto. Y además era con puntos, y ahí les cuento porque, claro, entonces iba, o sea, pasó que me invitaron a una cantidad de 7 festivales en Argentina, entonces luego de ahí salió el Festival de Chile, luego salió el de Uruguay, entonces como que se fue armando, pero todo el tiempo fui como cuidada, ¿no? O llevada de un lugar a otro entre cuenteros, entre festivales de narración oral, entre artistas. Entonces, bueno, creo que por eso digo que es el regalo, porque además me cuidan, me pechichan, me consienten, me enseñan cosas, bueno, es una delicia. Rumbeamos, bueno, lo que significa contar cuentos, que siento que es vivir con frenesí y amor y pasión la vida, ¿no? Creo que es como por ahí. La cuentería llegué por la universidad. En Colombia, a diferencia de muchos países, el movimiento de cuentería o de narración oral escénica se centró en las universidades. Pasó esto más por coincidencias de la vida que porque hubiera habido digamos que una intuición respecto a eso. Sencillamente, en un taller muy importante que hizo Francisco Garzón Céspedes, que fue como el que inició esto en Cuba, de la narración oral escénica, como pensada como un acto escénico, en ese taller fueron 5 estudiantes universitarios y empezaron a contar y la movida se estaba dando y muchos otros estudiantes universitarios tenían la inquietud y empezó a gustar el hecho de contar cuentos en universidades y ahí es donde se ha fundamentado y Angélica y yo sabemos que la gente le asombra en otros países cuando uno le dice, no, es que 300 estudiantes universitarios se sientan cada 8 días a escuchar cuentos y ni siquiera tienen que hacer publicidad porque llegan allí, porque ese es el plan de la semana cultural de ir a escuchar cuentos y eso pasa en una universidad, 300 en una universidad, estamos hablando de que son 10 o 15 universidades que semanalmente tienen cuenteros y que la gente va, entonces ese fenómeno para otros lugares de Latinoamérica es como, ¡guau! ¿Qué es esto? Para nosotros es lo habitual. Yo llegué ahí por eso, porque era lo habitual, era el plan, sobre todo porque empecé a hacer teatro desde el colegio. Y nunca se dio que estudiara teatro. Yo entré a comunicación social, fue porque primero, así como perdidita en el mundo, entré a hacer finanzas y relaciones internacionales, o sea,
Aunque miren lo loco, porque en ese momento las clases que me gustaban eran las que tenían que trabajar temas de política pública. O sea, ahí hubo como un gusto por eso. Sin embargo, duré un semestre y fui a presentarme a teatro. Me presenté cuando estaba en el colegio y llegué tarde a la inscripción. Llegué una hora tarde, cuando ya habían cerrado. ¿Bien? Cuando decidí el cambio de universidad, ya dije, me voy por teatro y llegué, y en ese momento el programa era anual, no semestral, por eso no podía entrar. Entonces dije, bueno, ni modo, me tocó comunicación social, aunque yo pensaba que era para niñas tontas. Entré a comunicación social, me encantó la universidad porque al principio también tenía todos los recelos ahí que uno se va armando de imaginarios de lo que es el otro, que creo que el otro que a uno se le cura en la vida andando. Y me encantó la universidad y ya, entré a comunicación social y en comunicación social termino encontrándome la cuentería. En primer semestre me ponen a contar un cuento como parte de un ejercicio y hacen un concurso, me gano el concurso, pero yo ahí nada, yo hacía teatro, era gente seria que hacía teatro, pero luego veo cuenteros y me encantan y le hago entrevista a los cuenteros y me la paso detrás de los cuenteros, pero yo no voy a ser cuentera porque yo soy gente seria, yo hago teatro, estudio comunicación social, pero luego voy a un ensayo de teatro y me encuentro con el taller de cuentería y me encuentro con que era re churro, re papacito, decimos acá en Colombia, ¿no? Guapísimo, el tallerista, y él llega y dice, ¿Quién era? ¿Quién era? Jaime ¿Quién era? Rías, Jaime Ah, Rías, Jaime Rías. Entonces él llega y dice, ve, vos venís al taller de narración oral escénica, y yo lo miro y digo, pues sí, y me quedo en el taller, y me quedé en la cuentería, como la primera vez que conté cuentos en el taller, porque ya había contado, como les digo, en el concurso y esas cosas, pero cuando conté en el taller como con toda la conciencia de que quería hacerlo, sentí tanta emoción y tanta alegría que yo ese día no almorcé, o sea, era como que me llenaba todo. Y me acuerdo mucho, fue como de los primeros días de marzo, yo dejo marcada la fecha, para mí fue el 17 de marzo, no sé por qué tengo esa fecha tan marcada allí, pero sí siento que ahí fue cuando yo sentí que esto me llenaba todo, me llenaba más que cualquier otra cosa, y por esos días fue, o sea, sentí como que esto era lo que yo quería hacer en mi vida y que ese era mi don. Es una sensación, no sé, es algo que uno siente como en las tripas, yo qué sé, pero fue la sensación de es esto, que lo hago de diferentes formas. Creo que la gestión cultural tiene que ver con eso, creo que facilitar tiene que ver con eso, pero el contar los cuentos es algo que no, digamos que va más allá de todo lo demás. Sí. al principio, cuando estabas haciendo todo este análisis de los elementos comunes que estamos viviendo en Latinoamérica, dijiste un poco esta versión de lo que se denominó por parte de la estructura de derecha, Se me fue la Angelita. ideología de género. Hola, hola. Aquí Hola, seguimos. hola. Hola, aquí seguimos. Corto. Estabas hablando de los elementos comunes y hablaste de un término que ha usado la derecha para descalificar el proceso de empoderamiento de las mujeres como la ideología de género. Eh, ¿Qué ha significado para Hanna Cuenca ser mujer cuentera, ser mujer comunicadora, o sea, tener que sacar la voz? ¿Y cómo ha sido ese proceso también para ayudar a otras mujeres a sacar la voz? Bueno, digamos que hay muchas cosas ahí en el historial, eh, porque, porque ser mujer, digamos que esa es otra de las cosas. Como el movimiento en Colombia, en universidades, como les contaba, en el momento en que empieza el movimiento es universitario y el hecho de que fuera universitario tiene unas connotaciones. Miren lo loco. Pese a que somos más mujeres en Colombia las que vamos a la universidad, normalmente el imaginario de profesionalización está en los hombres, ¿cierto? O sea, siempre damos por hecho que los hombres iban a ser profesionales y con quienes se dudaba hace muchos años era si las mujeres finalmente iban a estudiar, ¿no? Porque había unas que la lograban y se casaban antes, entonces ya para qué iban a la universidad, ¿no? Ya estaban casadas, calcule. Entonces, esos imaginarios son muy locos porque de alguna manera la cuentería, al ser un ejercicio que pasa en las universidades, empieza a ser muy fuerte en el tema de lo masculino. Es decir, en Colombia eran muchos hombres y siguen siendo muchos hombres los que cuentan cuentos y más pocas mujeres, que es muy extraño porque en otros países de Latinoamérica son más mujeres. Pero miren lo loco de los imaginarios también ahí.
porque son más mujeres, pero es porque se asumía que la cuentería iba relacionada con la pedagogía y con la promoción de lectura, ¿ya? Entonces volvemos otra vez. Las mujeres somos maestras, ¿no? De prekinder, o en las bibliotecas les contamos cuentos a los niños, pero cuando es un ejercicio más disruptivo, más un poco más combativo, eran los hombres, los protagonistas, que era en Colombia los universitarios, ¿no? Entonces, claro, yo esto nada lo veía, a mí me gustó contar cuentos y empecé a contar cuentos y me pasaron cosas como bueno, primero, el que era de la Universidad Javeriana, que es la Universidad Jesuita, que es universidad pública, entonces todos los imaginarios de que la gente de universidad pública sí es combativa, inteligente y consciente, mientras que los de universidad privada son fashion, culos, no tienen ni nada. Entonces, lo primero que recibí fue un poco, ¿no? Y estudiar comunicación social, estudia plastificación social en la hawaiana, ¿no? Más o menos esta niñita va a contar pendejadas, ¿no? Cuando empecé a contar, me acuerdo mucho porque eso fue en el primer festival universitario, esto fue un cuentero de universidad pública de otra ciudad, después de que me escucha y escucha los cuentos que yo trabajo, me dice, me pide disculpas, ¿ya? Y eso fue muy loco y para mí fue muy importante porque fue como decir, es que no tenemos etiqueta, o sea, que yo estudie en una universidad u otra, que yo estudie una carrera u otra, no me hace un ser más consciente o no. Y creo que eso sí se ha ido transformando con los años, espero. Porque el tema de que los que estudian tal cosa son más brutos o inconscientes, o más, eso no tiene sentido. Y menos en este planeta y en este momento, además, cuando estamos interconectando tantas cosas. Lo mismo que de universidad pública, universidad privada, pero por favor, o sea, no estamos en un momento, de hecho, los grandes movimientos estudiantiles de los últimos años han funcionado porque se ha roto esa ridiculez. Pero Porque esa los de brecha, ¿no? Es como esa diferencia legítima entre los que han tenido históricamente oportunidades y los que, digamos, han vivido la vulneración. claro, pero es que Digamos, no en es el una brecha. imaginario porque no es real, ¿sí? No es real porque es que nadie de los que estudian en universidades privadas están cagados de la risa con la plata debajo del colchón. Los que están en Exacto. universidades privadas tienen el crédito hasta aquí y los papás se revientan para que sus hijos tengan un cupo en la universidad. Y no es que entren a la universidad privada porque, sino hay muchas razones. Una de ellas es porque hay pocos cupos en las universidades públicas y además pocas garantías respecto a muchas cosas. Entonces, en ese sentido, asumir una brecha social en virtud de que unos están asumiendo una deuda y otros están asumiendo otra cantidad de dificultades y además donde cada vez la clase media existe menos porque todos estamos más por el mismo rasero. Obviamente, claro que sigue funcionando este clasismo ridículo, claro, o sea, no vamos tampoco a descontextualizarnos, pero digamos que en últimas el tema es que eh, yo creo que parte de los ejercicios que más han funcionado ha sido justamente dividirnos porque si eres de pública o de privada, por si vives en este barrio o en otro, por si eres más feminista que esta feminista que es un poco menos feminista, si eres más LGBTI, porque divide y vencerás. Y ha funcionado muchísimo porque yo puedo unirme en la causa con alguien, así pensemos en este puntico distinto, pues sí, puede ser muy importante para ti, muy importante para mí, pero puta, si vamos juntos por una cosa que nos une en común, seguramente juntamos más capital social que si nos quedamos discutiendo este puntico y este puntico. Miren todo lo otro que se está perdiendo. Y sí, el dividir y vencerás es, por ejemplo, una de las estructuras que a la derecha más le ha funcionado para que los movimientos sociales se queden estancados echando rollo. Yo creo que ellos hasta deben tener ahí, cuando dicen que infiltrados, pues deben tener unos que empiezan a dar lora extremista, a ver si no nos juntamos y no nos charlamos, porque esto a veces es muy absurdo, en serio. ¿Sí? Sí, hay una cantidad de voces, ¿no? No escuchadas y las que a veces se escuchan demasiado empiezan a generar un ruido extraño porque los discursos se vuelven herméticos también y la vida empieza a generar una serie de relaciones a veces dañinas que pueden incomodar. ¿Cómo hace Hanna Paola Cuenca para que todo eso que está afuera digamos, no la afecte? ¿Y cómo haces para mantener también tus propios espacios de cuidado interior? Bien, bueno,
Porque mira que ni siquiera te contesté la segunda todavía, ¿no? Yo estoy un poco dispersa, pero bueno, digamos que creo que es un poco lo mismo. Entonces, el tema del género, hablamos de ideología de género y pasa lo mismo con todo. Tenemos una cantidad de discursos y de informaciones, ¿cierto? Y lo único que tenemos es construirnos a nosotros mismos, echarnos nuestro propio cuento. Entonces, lo que me ha pasado con los años es que gracias a la cuentería, realmente, eh, digamos que ha sido a través, para mí, a través de la cuentería, para cada humano, es a través de algo que encuentra. Puede ser tejer, lavar platos, caminar, soldar tuercas, yo no sé. Cada uno tiene un, un algo que le permite a uno el espacio de reflexión y de construir cosmovisión, ¿sí? Y de construir pensamiento. Ese espacio para mí ha sido la cuentería y me permitió, por ejemplo, darme cuenta de eso, de mi voz como mujer, pero me permite también, como he estado explorando y leyendo los cuentos y escuchando los cuentos, me ha permitido darme cuenta que hay narrativas personales, familiares, hay constructos sociales, y los cuentos de tradición, incluso que pensaríamos que son tan nada, ¿no? Pues realmente lo que asientan son estructuras simbólicas y no solamente las estructuras como de la sociedad que te da, o sea, para oprimir, no, también es las construcciones que hemos hecho humanamente para sobrellevar y deconstruir nuestra estructura vital y aprender cómo funcionar con ella. Entonces, para mí ha sido contar cuentos y explorar los cuentos ha sido tener también un mapa que me permite entender dónde me paro yo como personaje dentro de esas narrativas, ¿no? Es entender que yo soy la protagonista de mi historia, por ejemplo. Esa es una premisa que muchas veces nosotros somos los personajes secundarios, a veces somos de la montonera, a veces somos la antagonista, la bruja, y empezar a decir, bueno, ¿cómo me hago yo cargo de mi propia historia y de mi propia narrativa? ¿Qué no me sirve para mi cuento? Me he hecho un cuento, ¿qué no me sirve? Como mujer, por ejemplo. Entonces, contando cuentos, una de las cosas era esa, que había alguien que le decía a otra amiga cuentera, le decían que es que las mujeres éramos para oír y los hombres para hablar. Si yo me como ese cuento, pues calladita se ve más bonita, ¿no? Eso es lo más Esa misógeno premisa, que hay, además. esa premisa, pero mira cómo funciona. ¿Por qué? Porque, claro, entonces, ¿qué pasa? La sensación también era, yo acá tengo que poner mi voz. Y esa sensación me llevó también a que yo respondiera como muy desde la energía masculina, porque ¿qué era un buen cuentero? En el momento en el que lo que convalidas es lo masculino, un buen cuentero debe parecer más masculino, porque lo femenino era como soso, como aburrido, ¿no? Porque le falta como esta fuerza, aquí llegué, ¿no? Que es muy la energía yang, que está relacionada con lo masculino, que no quiere decir que las mujeres no lo tengamos, pero que sí, digamos que pone unos parámetros donde nosotras tenemos que incorporar una estructura así de contener y de reivindicar y de entonces, claro, saqué cuentos que confrontaban todo el tema de lo femenino con lo masculino, de por qué las mujeres olvidamos y por eso nos echaron el cuento de la costilla de Adán y por qué los hombres no tienen entendimiento y no entienden nada de lo que les decimos. Y bueno, todo era un poco confrontativo, pero era mi voz intentando como, ¿no? ¿Sí? Y un momento en el que, no, y escuchaba cosas, ¿me entiendes? Cosas muy chistosas como fulanita es muy buena, pero es que ella es mujer, en cambio el mejor es hombre, ¿no? Este tipo de, o sea, todas las estructuras se ven en todos lados y si uno lo traspola en cualquier espacio social, laboral, profesional, esas estructuras subyacen y empiezan a replicarse. Dentro de eso, y con el tema de las narrativas, es cuando yo empiezo a decir, bueno, ¿cómo me quiero contar yo? Ujú. ¿Y qué es lo que quiero contar que necesita mi vida? Entonces, claro, hay una vuelta y es que de tanto estar allí y digamos que de hacer mis búsquedas, pues sí, empiezo a sentir que tengo un lugar dentro de la movida de los narradores colombianos y eso o sea, como que me quita esa angustia, que es otra cosa que tenemos que trabajar y es como esa sensación de que necesitamos que nos den un lugar, ¿sí? Pues, y empezar a pensar
qué es lo que yo necesito contar y qué es lo que yo siento que está ahí. Yo creo que, claro, al principio necesitaba contar que yo tenía un lugar, que era mujer, pero que tenía voz, etc. Entonces ya luego digo, bueno, ¿cuál es mi voz? Y empiezan los cuentos de princesas, que son maravillosos, que me encantan, y es la pregunta como del estereotipo, ¿no? Y un poco del estereotipo físico, pero también del estereotipo de lo que deberías lograr, y empiezan también a confrontarse mis decisiones de vida, porque obviamente el tema de mi plan no es casarme ya, ni más tarde de pronto, no tengo en mi circuito el ejercicio de ser madre, y en todas esas estructuras, esas preguntas me las hago yo, pero son los cuentos los que me permiten a mí transitarlas y entenderlas. O sea, no es como que yo digo, no me quiero casar, voy a hacer cuentos para que las mujeres no se casen. No, porque eso no tendría sentido. Eso sería echar lora e intentar adoctrinar a otros con mis ideas. No. Lo que esas preguntas de, ¿será que yo me quiero casar? ¿Será que esto que soy yo, porque como no encaja en el prototipo de la princesa, está mal? ¿Será que tengo que más bien ubicarme? Y bueno, Angélica trabajó conmigo en el sector cultural de la Pontificia Universidad Javeriana, ese fue nuestro punto de encuentro. Y allá, una de las primeras cosas que me dijeron cuando yo entré a trabajar allá, que ni me había graduado, ¿no? Que me soltaron una coordinación a los 23 años sin haberme graduado ni nada. Hubo una de las cosas, es que yo tenía que parecer más adulta, ¿sí? Más formal, o sea, ser creíble, ¿no? Porque entonces lo que yo era no pegaba para ser una coordinadora, ¿sí? En lugar de lo que debería llenar. Y yo creo que esas preguntas son las que fueron surgiendo alrededor del tema de los cuentos, y el poder hacerme las preguntas y trabajarlas son las que me han permitido hacer ese espaciecito como de respecto a todo lo que llueve y cae, porque ¿qué pasa? Que cuando te llueven muchas cosas, y nos pasa a todos, cuando te llueven, te llueven, te llueven, tú como que te sientes tan agobiado que intentas responder. Y si se dan cuenta, con las velocidades que llevamos nos hemos vuelto reaccionarios, para bien o para mal, ¿me entiendes? O sea, siguiendo la cuerda a favor o en contra. Entonces, ahora todos tenemos que ser veganos. Ay, sí, no vuelvo a comer huevos, no vuelvo, no. Venga, relax. Puede que haya una cantidad de criterios, pues evalúalos, también mira tu organismo, ¿sí? Ahora, todos quieren, ¿cómo haces? Quieren meterse en la educación de nuestros niños y enseñarles cosas. ¿No? Sí, 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 es la ideología de género. Sí, si firman el acuerdo de paz, todo el mundo se va a volver homosexual, y ser homosexual es terrible. Sí, sí, sí. Pero claro, ¿me entiendes? Alguien que está haciendo todo el día disparado con eso, y donde ser bueno significa seguir eso que te dicen, pues, y no tienes un aire, ni tienes una herramienta, ni un espacio de reflexión, pues seguramente rápidamente entras en cualquier lógica. Y creo que por lo menos para mí eso me dan los cuentos, que mientras los voy elaborando, claro, me voy pillando, me voy pillando, me voy pillando mis cosas y las de otros. Y por supuesto que, digamos que no seríamos humanos si no hemos caído muchas veces en reaccionar rápidamente y seguir lo que te dicen y creerte todo lo que te dicen. Yo lo he hecho muchas veces, y no es porque sea con un discurso y otro. ¿Me hago entender? O sea, porque puedes caer con cualquiera de los dos. El ejercicio o lo que realmente importa es que antes de reflexionar y de respirar y de encontrar dónde te paras tú respecto a eso, te sumaste o te negaste sin darle la oportunidad a decantar eso. Creo que ahí es donde está el quid del asunto, que hemos estado en todo este tiempo, o sea, ya estamos tan con detonador, 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 ¿no? Publicación en internet. Sí, es así, sí, like, sí, sí, esto es mi vida. O, no, ¿no? Claro, claro. Y no hay un, ok, me están planteando una idea, ¿qué me están planteando? Si me parece, no me parece. ¿Yo desde dónde me voy a parar frente a esto? O sea, la pregunta, yo desde dónde me paro, y ahí es donde está la narrativa, es donde yo decido como protagonista de mi historia dónde me paro frente a eso. Como protagonista de mi historia y mujer, decido cómo expongo mi feminidad al público, ¿sí? Y cómo me pregunto por mi feminidad a través de los cuentos. Entonces viene también el tema de la sensualidad, ¿no?
¿Tengo que parecer bonita en escena? ¿O tengo que parecer para que sepan que soy una mujer desinhibida? O sea, ¿dónde está el punto? Para mí es la reflexión, ¿no? Porque todo lo podríamos juzgar y porque cualquiera de las premisas la podríamos argumentar, eso no hay problema, ¿me entiendes? O sea, cualquier estructura o cualquier apuesta que hagamos, tengamos presente que desde la cabeza humana le podemos encontrar justificación y echar un Exactamente. viazo, ¿sí? Ahí es donde viene el tema de, claro, pero ¿dónde está el tránsito de eso? Y ahí es donde empezamos a diferenciarnos unos humanos de otros también en sobre qué, desde dónde nos paramos para coger eso. Entonces sí, como que siento que a veces nos guiamos es por esa fórmula de lo que está hacia afuera, que es eso, vamos a empoderar las mujeres, pero ¿qué significa empoderar las mujeres? ¿Sí? O sea, ¿qué significa que yo tenga voz? Entonces, a mí, por ejemplo, una cosa que cuando yo era chiquita y jovencita, una adolescente, ¿no? Como, me daba ese sentimiento que nos da a todos a veces, cuando decían, porque yo soy la voz de los que no tienen voz, y yo decía, sí, hay que ser la voz de los que no tienen voz. Claro, con los años y decantando, he ido entendiendo que nadie puede ser la voz del que no tiene voz. Porque, ¿cómo así que hay alguien que no tiene voz? O sea, ¿de cuándo acá yo tengo tanto ego que creo que yo hablo por todos los demás, que sé lo que le pasa a todos los demás y me doy el lujo de decidir por todos los demás y ser la voz de esos otros? Yo lo que quisiera, y por eso he estado haciendo este trabajo de facilitadora, es pensar que yo puedo ser la porrista, ¿no? Para ponerlo, de esos que creen que no tienen voz, para que desde su decisión propia, si quieren, transiten el camino de descubrir su propia voz y desde ahí ejerzan su humanidad y su voz, que puede estar o no de acuerdo conmigo, porque es que también ser la voz de los que no tienen voz significa que todos a los que yo asumo que no tienen voz están de acuerdo conmigo, porque lo que yo digo les cae. Y no, pues puede que tú incites a que alguien tenga voz y salga con la ideología de género. Venga, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Y ese es otro tema respecto a los movimientos sociales. Queremos empoderar a la gente, pero queremos que empoderarla con mi discurso. Enajenarla también, de alguna manera. Ese sería un poco el tema, enajenarla. Claro, pero a veces, y no, y lo hacemos de buena fe, queremos que se empodere y justo sale con una vaina contraria, pues eso es la vida, eso somos los humanos, somos distintos. Sí, y muy complejos también, ¿no? O sea, el nivel de complejidad es absurdo. Pues claro, porque además no podemos garantizar, o sea, uno, no sé, hay mujeres que hacen todos unos procesos así, trun, 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 trun. Entonces sí, para liberarse, sí, voy a pensar en mí, no sé qué, y de pronto lo que deciden para nosotros es completamente contrario a liberarse, para nosotros, pero para esa persona es liberador. Entonces es como es un poco raro, pero yo sí creo que el tema por ejemplo, con la voz, con los cuentos, siento que el empoderamiento está ahí, en que cada uno descubra que tiene una voz, que su propia voz, la suya, sea como sea, bonita, rasgada, chiquita, aguda, lo que sea, es, es eso y es su herramienta. Y digamos que eso lo trabajo en los talleres con la gente y eso es lo que he ido descubriendo. Angélica le tocaban los talleres recién cuando yo empezaba a tallerear, pero además estaba empezando a contar, cuando yo creía que yo le enseñaba a otros cómo contar, ¿sí? Lo que hago ahora, para que sepas, Angélica, que hemos mejorado con nosotros. He cambiado, he evolucionado. No, sobre todo es que yo lo que descubrí es que hay unas herramientas que vienen de la oralidad que nos permiten darnos cuenta cuál es la estructura narrativa, como que nos permite recoger insumos y materiales, ¿sí? Y que hay unas estructuras y ejercicios de lo corporal que nos permiten ampliar todo esto, todo lo que les acabo de decir, es sencillamente tener suficiente información en nuestro cerebro
que quién lo diría, pero nuestro cerebro es muy inteligente. Y en su inteligencia va a tomar las decisiones que necesitemos cuando queremos transmitir algo. Para mí en últimas es eso, es que cada uno de nosotros tenga las herramientas para hacer conciencia de qué estoy diciendo, para qué lo estoy diciendo, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? Y que mi cuerpo y mis posibilidades expresivas sean o estén al servicio de eso que yo quiero transmitir. De ahí en adelante no soy yo quien para decir qué debería estar, si deberías subir la mano, si deberías pararte así melancólica. Es que eres tímido. Pues ¿quién dijo que los tímidos no les va? A los tímidos les va bien cuando hablan en público. Igual que con las mujeres, porque cuando uno ve a un timidito, ¿uno qué hace? Oh, uno le da el chance porque es timidito, lo mismo. Sí. Cuando pasa alguien es tímido, entonces pensar que hay unos que la ganan más porque suben más la ceja, porque hablan más impostado, es como... Y mira que es muy loco, porque se supone que eso es lo que te dan los cursos, ¿no? Que te empoderan diciendo, sube la ceja, habla con decisión, que te veas. Y todo este ejercicio hecho desde impostar, no me empodera, me debilita. Porque entonces lo que yo soy realmente, mi voz verdadera, la estoy invalidando porque tengo que parecer otra cosa. Entonces yo siento que es desde ahí y me parece lindo, por ejemplo, eso que haces de las entrevistas, porque es eso, mujeres, seres que hablan desde eso que son, desde el lugar que ocupan en su mundo, desde su quehacer, y esa es la voz de verdad. No poner a la gente que esa es otra, ¿no? Poner a la gente ahí toda, entonces, bueno, queremos que los pueblos indígenas, que los pueblos originarios participen. Entonces, traigamos a este gran salón, ¿no? Ay, pero que peinen a la señora, lindo lo indígena, pero que venga bien peinadita, acomodémosla aquí un poco, pongámosle el micrófono. Entonces, todo lo que realmente tendría que ver con su lugar, ¿no? Empieza a volverse un nivel de producción que hace que esta persona no pueda sacar su propia voz ni decir lo que estaba pensando, porque todo el contexto empieza a jugar en unas validaciones equívocas. Yo le digo a la gente que estamos en taller, digo, ponga las cosas a su favor. Si para usted es importante tener atril, a mí me parece inmundo el atril, pero si hay gente que se siente segura, que se agarra de ese atril, pues hágalo. Pues porque es que su caja de poder, su caja de poder. Claro, porque ¿qué es lo que necesitamos en el fondo? Que la gente se sienta tranquila para hablar, no que lo haga, ¿no? Si se siente más tranquilo sentado, saque la silla y siéntese. A mí no me gusta tanto, a mí no me gusta contar sentada porque yo necesito moverme. Pero si alguien se siente cómodo, o sea, como que he ido rompiendo un poco el deber ser y esos imaginarios que tenemos de cómo deberían los otros. Y creo que justamente el soltar esas cosas que parecerán muy bobas, ¿no? No, pues qué pena, porque se sienta en la silla o se para detrás del atril, pues, no, pero esas pequeñas cosas te hacen sentir un poquito más cómodos. Y entre más cómodo estés, más tú puedes ser, claro. ¿O no? Sí. Si uno llega a una fiesta uno llegaba a una fiesta con la mamá y lo pellizcaban y le decían, ¿no? Ya ahí empieza otra elaboración distinta. Pero ¿sí? Mira, hay una serie de información que nos estás brindando que es wow, muy potente, ¿cierto? Porque es como casi que nos estás dando un taller en este instante. Ya me fui para otro lado y no he contestado ni la 1, ni la 2, ni la 3. Pero me gusta. Y te pregunto, digamos, en este ejercicio que has hecho de encontrar tu propia evolución, tu propia camino, ¿cierto? En la oralidad y demás. Hay momentos también chocantes, hay algún momento en tu vida que tú todavía tengas ahí como presente, que tú dices, ese momento me recuerda a mí misma esta necesidad de seguir buscando mi camino, porque hay momentos en los, bueno, nos hablabas un poco de la Javeriana, lo que te dijeron en ese momento, pero en los otros escenarios, por ejemplo, donde hay un poder heteropatriarcal, donde el patriarca de alguna manera machista también, ¿hay alguno de esos momentos que tú todavía dices, bueno, ese instante yo lo sigo conservando para recordar que tengo que seguir en mi proceso autoformativo y constante de empoderamiento como mujer? Pues mira, yo creo que
todo el tiempo nos estamos confrontando o sea, hay cosas que siguen invisibles, ¿no? Que incluso no las vemos porque estamos inmersos y no nos damos cuenta que, o sea, hay cosas que cuando ya uno las ve uno dice, pero qué boba, yo cómo no me di cuenta que aquí había todo un ejercicio, ¿no? De invalidación por ser mujer, por ejemplo, ¿no? Lo que yo pensaba, y lo, pues, bueno, con el tema, ¿no? De los piropos, de la conquista y tal, que nos parecía como, ¿no? Pues, ay, si eres bonita que te piropen, no piropean a las feas, pero a las bonitas sí nos piropean. Entonces uno era, ay, sí, que me piropeen, ¿no? Que me morboseen en la calle. Claro, y se va rompiendo esa, se va, digamos que se va quitando las capas de la invisibilidad y te vas dando cuenta, por ejemplo, del tema de la agresividad. Y hay ciertos, digamos que cosas que yo he ido aprendiendo a soltar, porque tampoco no tiene sentido como guardarlas o cargarlas, eh, porque creo que ahí es donde está la decisión de uno hacer sus ajustes. Pero digamos que no soy boba y me doy cuenta, por así decirlo. Entonces, hay agresiones masculinas, sobre todo, incluso femeninas. Una vez cuando recién fuimos al primer festival en Chile, un señor salió muy molesto y fue a pedir que, por favor, las cuenteras internacionales no se rieran tan duro, porque no parecían damas. O sea, ¿cómo había que reírse? ¿No? Que el señor, desde su perspectiva, estas mujeres eran, ¿no? Se reían demasiado, muy, muy abierta la boca, ¿no? Había que ser más dama. El concepto de dama, por ejemplo, ¿no? Que es una dama, bien portada, etcétera. Entonces, creo que hay muchos momentos que incluso hay cosas esas tan chiquiticas como esas que para uno son más relevantes que otros momentos en los que a veces pasan cosas más gruesas, ¿no? Es muy loco. Pero yo digamos que lo que he sentido más que, bueno, he sentido eso, invalidaciones como, como dando a entender que ciertas características son de lo femenino y en ese sentido o son de los artistas o son, o sea, siempre hay muchas, ¿no? Ay, como ustedes los artistas, ¿no? No saben de ello, perdón. O sea, hubo una buenísima, con unas, me reuní con las amigas de una amiga mía y todas estaban casadas y con hijos, los tenía, en ese momento estaban todas chiquitos y tal, y una dice, ah, qué cosas, la única que no se ha organizado es Hannah. Entonces yo las miré y les dije, no, yo tiendo mi cama todos los días, Yo ¿no? soy una mujer organizada. O sea, exactamente, ¿qué tiene que ver ser organizado con estar casado? O sea, si no estás casado, tu vida es un despelote, no sabes para dónde vas, no sabes qué quieres, perdón. Pero además, es que ser organizado es bueno, porque es que hay gente que tiene la vida un despelote y está buenísimo también. O sea, tenemos un reguero de pequeños insights ahí que salen y que salen de esas formas sutiles que intentan invalidar al otro. Entonces, invalidarlo, ¿por qué? Porque no lleva una vida, ¿no? Prototípica, porque, claro, me dedico, cuando la gente, entonces, a mí me encanta, ¿me entiendes? Porque entonces mucha gente intenta como validar la cosa desde su profesión o desde su quehacer. No, mira, es que yo soy, además, mira, esta es buenísima, yo soy gerente de... Entonces, primero, ¿yo qué hago en mis talleres? Con gerentes, empresarios, el que sea, ¿no? En la maestría, yo doy clases en una maestría, yo hago los talleres sin preguntarles qué cargo ocupan, porque es que ellos no son el cargo. Yo no soy el cargo que tengo, yo soy un humano, pero el imaginario ha hecho que nos etiquetemos con un cargo y ahí empezamos a perder empoderamiento, porque el día que te dicen chao o que tú te vas, entonces no eres nadie, ¿no? Tu voz ya no vale, tu voz vale porque ocupas este lugar, si no, no valdría nada. Mira la forma de desconfigurarnos, ¿no? Y nosotros jugamos a toda esa estructura, entonces el cargo no vale. Entonces, yo que digo siempre, no, yo soy cuentera y me encanta porque eso le genera como que intentan como, man, es cuentera, ¿sí? Luego van descubriendo que he hecho otras cosas y es muy loco que las cosas que he hecho sean las que para ellos genere valor, ¿sí? Porque lo mismo, soy gestora cultural, entonces dirán, ay, ella hace, ¿no?
Entonces, no, pero fui gerente de arte dramático, no, pero fui coordinadora nacional del Ministerio de Cultura pues, del tema de teatro y circo. Entonces, no, pero organizaba tal cosa. Entonces, cuando ya vamos hablando, como que es muy chistoso porque primero etiquetas y validas o invalidas como si la gente valiera por esa cantidad de cositas que sencillamente son como líneas en la hoja de vida, pero que no hablan realmente de qué eres ni de qué tanto puedes aportar. Hay Sí. gente, o sea, sabemos que estamos gobernados por unos, qué pena, por unos idiotas que tienen unas hojas de vida llenas de títulos, además de Harvard, donde estuvieron 5 días haciendo cursos flash, ¿no? Y en su quehacer diario demuestran que no tienen ni idea de gobernar. Y en su quehacer diario demuestran que no tienen ni idea de trabajar con las poblaciones, que no saben qué pasa en región, que tienen un rollazo que se aprendieron de memoria en la cabeza que no aplica para las realidades de donde vivimos, pero aún así validamos esas estructuras desde ese tipo de discursos y digamos que encasillamos las posibilidades de la gente respecto a eso y le jugamos a lo mismo, ¿no? Es que fulanito tiene triple posgrado, PhD con poblaciones, yo no sé qué, puede ser un cretín que trate con, qué pena, con culo a la gente. Yo no sé, estas entrevistas se ponen en horario familiar. Bueno, Son admitidas sí, para niños. claro, porque es que, digamos que también hay un tema ahí, es el tema del rollazo que nos echamos como sociedad, donde no siempre la acción y el pensamiento van de la mano. Y está bien, hay gente que es pilísima y que puede servir muchísimo para generar teorías respecto a, y puede que, o sea, que hay gente que puede ver el tema de la problemática social y pensar sobre ella y ser muy generoso y amoroso y constructivo desde ese pensamiento, pero póngalo usted en una comunidad y le va mal porque no sabe conectar con la gente. Eso es viable. Como hay gente que conecta con todo el mundo, pero no tiene ni idea qué hacer con eso. Claro. Así somos, o sea, como que también mirar esas posibilidades de estructura y creo que ahí es donde yo me he sentido, y creo que este es como por fin llegando un poco por los lados, es que si te das cuenta, de alguna manera, a veces hay personas que estamos en esos espacios que no son. ¿Me hago entender? O sea, que no encajas completamente. Y Ujú. yo me sentí muy mal en el colegio donde estudié porque no encajaba. O sea, yo sentía que no fluía. Y uno sabe cuando no fluye, ¿no? Porque uno, ¿no? Como que llega y estas conversaciones o estos planes, hay cosas como que uno siente que no fluye del todo. Bueno, esa ha sido buena parte de la historia de mi vida. O sea, como que confluyo en ciertas cosas y en otras no. Y yo antes eso lo veía como un problema, como que hay algo que falla conmigo, ¿sí? Hay algo que no está bien porque si estuviera bien yo fluiría y estaría, ¿no? Y me sentiría siempre partícipe. Y a veces incluso sentía que yo estaba ahí parada y es como el zoom out, como que ves a la gente ahí. Y con los años he ido entendiendo que, claro, primero había un ejercicio voluntario mío, ¿ya? ¿Qué pasaba conmigo? Sí, pasaba algo conmigo. Pasaba y pasa que cuando yo siento que no estoy de acuerdo con algo, me distancio. En mi adolescencia y muchos años yo pensaba que era como si los otros me rechazaran. Y lo que me di cuenta era que yo generaba una reacción de rechazo ante eso que estaban haciendo, en mi actitud y en todo. Obviamente ellos se sentían distanciados, ¿sí? Sí. Entonces cambió el foco, porque no era yo como la víctima del rechazo por no parecerme a ellos, ni que hubiera algo en mí que fallara. Fue entender que nada, en mí hay algo que está bien y es saber cuando no pego con algo, cuando no estoy de acuerdo con una situación y puedo tomar la decisión de alejarme. Lo que pasa es que si ya lo hago conscientemente, pues deja de pasar este rollo que yo me sentía como que, y yo no entendía que era como toda la vuelta, uno lo siente pero no lo decanta. Ujú. Entonces, lo que sí tengo son esos momentos, y sobre todo los momentos cuando digamos que pasa esto, pasa esto, pasa esto, y hay un momento en que por fin uno como que hace clic, que nos pasa a todos, como que uno elabora y uno dice, Ujú. hasta aquí, me voy, por ejemplo, o esto no es mi parche. Entonces a mí hay, por ejemplo, discusiones interesantes con ciertos grupos de gestores culturales que son muy pilos, que son muy inteligentes, pero hay un punto que a mí no me gusta
a discusiones un poco snob, pensando que no las sabemos todas, o a hablar de la industria cultural, como si fuera, ahí yo rayo, ¿no? O de fulanito y sutanito que son tan amigos y sutanito que es tan importante, yo ahí, por ejemplo, como siento que no le juego, yo, claro que dentro de esa lógica, dentro de esa estructura de pensamiento he perdido oportunidades, por supuesto, porque si me quedara lavando idiotas o si le siguiera la cuerda con cosas con las que no estoy de acuerdo, funcionaría, ¿sí? Claro. Ahora, Bueno, también, Janita, te perdón, estoy contando que estamos llegando casi que al final de nuestros 50 minutos. Pero no te preocupes, de eso se trata, de hablar de tu historia de vida. O sea, podríamos durar toda la semana, efectivamente. no, Angélica, hablé demasiado y por allá Es- cosas que de es- pronto ni te sirven. no, todo está buenísimo, además porque nos estás dando muchas luces desde tu historia de vida. Pero yo te quería decir una cosa, porque eso último que estabas tocando es interesante, ¿no? ¿Cómo decidimos o cómo hacemos conscientes más bien esa forma de vincularnos con el otro? O sea, porque a veces podría ser que uno eh, pone en discusión el instrumentalizar al otro, o sea, este me conviene, este no me conviene, entonces uno como que hace una selección de personas. eh, y la vida tampoco es así, ¿no? La vida te va presentando a las personas. Pero cuando yo te preguntaba atrás sobre cómo haces tú para darte tu espacio, ¿cierto? Como, ¿cuál es tu método? Tiene que ver también con esto que estás planteando, o sea, cómo en estos espacios donde estás con gente y hay cosas que no ser tan, o ser brusco, ser o no ser brusco, ya da igual, o cómo lo haces, ¿sí? Eh, y nos has dado luces en ese tema, en este instante precisamente, es porque a veces no hacemos conciencia desde lo femenino como que queremos, en muchas ocasiones, no todas, queremos agradar, queremos que nos quieran, queremos que nos acepten, queremos entrar en ese plano público en el que no, digamos, históricamente no hemos hecho parte, entonces como queremos estar en lo público, a veces decimos cosas que queremos agradar, que queremos y no pasa por este filtro y esta conciencia de, bueno, primero va con mis principios de vida, va con respecto a lo que realmente creo fervientemente y cómo lo transito y cómo lo comunico, que esa es precisamente tu labor, ¿no? De encontrar cómo comunicar asertivamente, porque ese otro, independientemente de sus carencias, pues también es un ser humano, ¿sí? Independientemente de su, digamos, de todo su contenido, que para mí puede ser basura personalmente, también es un otro y cómo también lo dejo ser. Bueno, ahí estás tocando varias cosas interesantes. Mira, una es que yo creo que todos los humanos, hombres o mujeres, sentimos que queremos agradar cuando entramos en la lógica del público y queremos construir una imagen pública. Es decir, yo quiero que los demás me vean, ¿no? Y como quiero que me vea, es un constructo que yo hago desde chiquito en relación a los referentes que tengo. Yo quiero que me vean poderosa, yo quiero que me vean dulce, yo quiero que me vean tira, inteligente, o sea, ahí siempre, y esa es la primera pregunta, ¿cómo yo elaboro lo que estaría bien que vieran de mí? ¿Sí? Porque es alrededor de eso que nosotros vamos nutriendo esa estructura. Entonces, todos, hombres, mujeres, todos porque además somos seres sociales y queremos entrar como en esa lógica de agradar. ¿Qué pasa con las mujeres y el tema de congraciarse y agradar? Pues que la entrada a la vida pública era de adorno. La entrada a la vida pública, cuando la mujer salía de la casa para estar en la vida pública, linda, arreglada para una fiesta, para acompañar y ser el adorno de su pareja, ¿sí? Por eso calladita se ve más bonita, porque era las reinas de belleza, ¿sí? Luego, cuando empezamos a ser más activas en la vida pública, entramos también, y se han visto miles de escenas de películas y de seriados de mujeres intrépidas, es la mujer que se mete en la mitad de la conversación de los hombres y más o menos los deja callados y demuestra que es súper inteligente, que es como el otro, entonces esa es otra forma de, ¿no? De empoderarte de la situación. Yo creo que llegará un momento en el que, y creo que lo hemos vivido, cuando realmente logramos estar en espacios donde todos nos sentimos pares y compartimos, pues somos, ¿sí? Y se nos quita esa necesidad o de mostrarnos, o de escondernos, o de acompañar. Yo creo que el ejercicio de la conciencia es un ejercicio que
no tengo ni idea, lo único que sé es que a cada cual nos llega, como te decía, a unos poniendo tornillos, a otros tejiendo, a otros caminando, a otros trotando, yo qué sé. Lo que sí creo que a mí me ha regalado, que es lo último que estaba haciendo con el tema de la facilitación, que es la metodología Dragon Dreaming, que está, digamos que enfocada en el trabajo colaborativo, ha sido entender dos cosas. Uno, la estructura ganar-ganar y la estructura ganar-perder. Y la estructura ganar-ganar, que es completamente conectada con el capitalismo, que está conectada con la competitividad, y la otra que es la de poder generar lo colaborativo. Si yo no tengo miedo a que voy a perder algo, estoy tranquila, estoy cómoda, ¿sí? Pero la otra es que estar 100% observante y 100% participante. Entonces, creo que el único ejercicio que podemos hacer consciente como humanos es empezar a observarnos a nosotros mismos, observar nuestras narrativas. Y lo que te digo, a mí me llegó por la cuentería porque al contarme y organizar los cuentos fue que yo me la fui pillando. Pero a cada cual le puede llegar de maneras distintas. O sea, y creo que no hay una fórmula. Lo que sí siento es que si cada uno de nosotros dijéramos, me voy a observar, Claro. y me voy a pillar en qué momento me salta la loca, y me voy a pillar en qué momento me salta la madre superiora, ¿no? En qué momento y empieza uno a darse cuenta porque empieza a ser consciente de esas narrativas que aprendió, ¿no? Y que elaboró, y si empiezo a observar cuál es la imagen pública que quiero o que he querido construir, y además de esa imagen pública, ¿qué me sirve realmente para mi ser pleno y cuáles no? Porque muchas veces termino siendo víctima de mi propio invento y me echo un rollazo y le echo un rollazo a otros y luego salir de ahí es como si dejara de ser yo. Creo que es alrededor de ese tema también lo de las narrativas y los cuentos, como pensarnos cómo busco más conectarme con mi ser auténtico, y eso es lo que me empodera, porque ya la importancia no está en llenar la imagen que otros quieren, sino está en sencillamente estar más conectado conmigo. Creería yo que ese para mí es como... Maravilloso, 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 porque además, si ustedes están interesados en esta metodología, contacten a Ana Cuenca. Anita, no te puedes ir sin dejarme un cuentito cortito, por favor. Sí, un regalito. Guayu, listo. Bueno, pero espérese, no, es que, bueno, cortito, además. Sí. No, eso sí es que, porque, no, ¿sabes qué? Muy cortito de cuánto, porque es que ayer conté un cuento que me gustó, que me gusta, que lo cuento y me gustaría compartirlo hoy, Bueno, porque tiene que ver con esto. listo, dale. Y tiene que ver con esto. Bueno, esta historia empieza hablando de un hombre. Todas las historias empiezan hablando o de un hombre, una mujer, de un niño, de un sapo, de algo. Pero esta historia en concreto habla de un hombre que vivía solo, lejos, junto a un acantilado. Un pescador que vivía solo, lejos, junto a un acantilado. Y esta historia habla de que este hombre una noche venía de tomar ahí en la aldea, le gustaba echarse sus traguitos de vez en cuando, y cuando va subiendo, de pronto ven en el acantilado una cosa rarísima. Y es que hay una cantidad de mujeres así lindas, trozudas, desnudas, tomándose un baño de luna, y este hombre que se pone a verlas y trátate que da un mal paso, se rompe un tronquito, se escucha el ruido y ellas asustadas, chun, 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 van saltando hacia el acantilado, pero lo que lo deja más obnubilado es que cuando saltan de pronto se van volviendo focas y caen al mar. El hombre queda allí y al otro día va más temprano para ver, y va durante 3 meses y se va pillando cómo funciona la cosa. Resulta que estas son mujeres focas. Son mujeres o son focas que cuando hay luna llena saltan del acantilado, se quitan su piel de foca, se vuelven mujeres y así toman su baño de luna y luego regresan al mar. Y este, que lleva tantos años solo, que lleva tantos años queriendo una mujer, pues piensa que tiene ganas de que sea una de esas mujeres la que lo acompañe, va urdiendo su plan y unos meses después tiene todo organizado, ya sabe que esa noche va a ser luna llena, se mete en los matorrales y espera. Las mujeres salen del mar, las focas, pues, se quitan su piel de foca, la doblan en un pedacito y se van a dar su baño de luna. Y él, que tiene todo preparado, roba una de las pieles, se la lleva para la cabaña,
Luego sale y cuando están todas así completamente desnudas tomando el baño de luna, hace un ruido fuerte y todas se tiran al mar, excepto una, que no encuentra su piel y se queda ahí. Entonces él sale del escondite y le dice que él tiene su piel, que él la quiere amar, la quiere cuidar, que se vaya con él a la cabaña. Y ella le dice, no, no, hombre, devuélvame mi piel, ¿cómo así? Pero él empieza a decirle que él está solo, que él la quiere cuidar, que la ama, que le quiere ofrecer todo lo que le puede ofrecer un hombre. ¿Qué les digo? Ahí quedó. Ah, mijita, ya cuando le hacen esos ojitos, entonces ella siente que qué pecado, que puede ser, que y acepta. Y miren, no voy a decir mentiras. De acuerdo con la historia, ella se enamora porque el hombre, bien, todo bien. La pasan bien, tienen un hijo y el niño va creciendo. Ahora, lo que sí ella le aclaró, justo antes de aceptar irse con él, es que cuando se cumplieran exactamente 7 años de ese día, él tendría que devolverle su piel porque sería el tiempo en el que ella tendría que volver al mar. Y luego verían si ella podría regresar o no. Y el tiempo pasó y se cumplieron los 7 años. Y cuando se cumplieron los 7 años exactamente, ella organizó una cena para recibir su piel y para irse a ver a su familia al mar. Cenaron y el hombre no quiso entregarle la piel. Le dijo que ni loco, que ella era de él, que él no le iba a entregar esa piel porque ella lo abandonaría, y si ella lo abandonara, él se moriría y él no podría vivir sin ella, por lo tanto no le entregaba la piel y empezaron a pelear y empezaron a decirse cosas, ella empezó a llorar, él empezó a gritar, él se fue a tomar, luego llegaba y ahí se terminó la armonía familiar porque todos los días había un grito de él evitando que ella reclamara su piel. Y ella todos los días reclamando y reclamando su piel sin saber qué hacer. Y el niño fue notando cómo la piel de la mamá se fue volviendo seca, cómo se le fueron secando los músculos, se fue volviendo flaquita y cada día tenía menos energía porque, claro, se había cumplido el tiempo de ella tener su piel. Pero miren, el marido tenía tanto miedo de perderla, tenía tanto dolor por dentro, tenía tanta necesidad de posesión que no era capaz de devolverle la piel así viera que ella se estaba consumiendo. Una noche, después de gritos, llantos, peleas, él se fue de nuevo a beber a la aldea, ella se quedó llorando y el niño viendo esto se quedó llorando también, dormido. Y escuchó una voz profunda, profunda, profunda que venía desde el acantilado. Se despertó y fue caminando hasta allí y vio como una foca vieja desde el mar le hablaba y aunque él no entendía en palabras humanas, sabía lo que le estaba diciendo y le estaba contando dónde estaba escondida la piel de su mamá. El niño salió corriendo, fue a la cabaña, encontró la piel perdida de su mamá y se la llevó. Apenas ella se despertó y sintió la piel, se la puso debajo del brazo y miren, el brazo otra vez volvió a tener carne, la piel se volvió otra vez tersa, ella sin pensarlo 2 veces tomó al niño de la mano y salió corriendo con su piel y con su niño rumbo al acantilado. El marido que venía así después de la pelea, después de la borrachera, que ve que van corriendo la mujer y el niño, se le quita la borrachera, sale corriendo a pedirles que no se vayan, pero es demasiado tarde, los dos saltan por el acantilado, el niño cae en el fondo del agua de ese mar profundo y helado. Y curiosamente puede respirar. Entonces escucha a su mamá que le dice que ella ya no puede volver, que no puede volver porque no puede volver al lugar donde ese hombre le negó su propia piel, que no puede volver porque ya no tiene nada que hacer con él, pero que el niño no puede vivir por siempre en el mar porque es mitad humano, que va a acompañar a su padre, que en últimas es un buen padre y que se visitarán cada tanto. Una oleada enorme devuelve al niño hacia el acantilado. Allí el niño se encuentra con su padre y se va. Dicen que desde entonces el niño fue creciendo y se iba al acantilado a encontrarse cada tanto con su mamá en baños de luna. Dicen que fue un navegante maravilloso porque conocía todos los secretos del mar. Cuentan que este hombre, el marido, aprendió que a una mujer no se le quita la piel, que a una mujer no se le niega ni se le retiene por más que quieras. Y ella aprendió que uno nunca entrega su piel. Aprendió que hay que buscarla, exigirla y recuperarla siempre. Y aprendió que cuando recuperas tu piel te vas y nunca vuelves con aquel que te la quita.
Muchísimas gracias, Ana Paola Cuenca Hernández, comunicadora Y social. Angélica María Rodríguez Vázquez, Vázquez. comunicadoras sociales, ambas, periodistas, comunicadoras, tú, gestora artística, muchísimas gracias por este espacio y espero verte pronto en algún momento y volvernos a abrazar después de este tiempo sin piel, un tiempo aisladas. Sí. No, pero cada una debe cuidar su piel para que cuando nos veamos estemos abrazables y con voz. Muy bien. Ay, Qué Angélica, maravilloso. Besitos. mucho. Besitos. Adiós. Chao.